Bueno, el siguiente tema que nos toca ver es la hemopoiesis. La hemopoiesis no es más que un proceso en el cual las células proliferan y se diferencian. Eh, Al hablar de hemopoiesis, hablamos de jerarquías celulares. Las jerarquías celulares están dispuestas de la siguiente manera en este tema. Vamos a decir que existe como primera jerarquía la célula madre totipotencial. ¿Qué características tiene esta célula madre totipotencial que es capaz de producir cualquier tipo de célula del cuerpo humano? Incluyendo, incluyendo los tejidos extraembrionarios como ser, por ejemplo, la placenta. ¿Qué célula es capaz de hacer esto? Proliferar cualquier tipo de célula que exista en el cuerpo humano, pues es el cigoto. Siguiendo con el linaje que existe de células, con esta jerarquía, como segunda jerarquía tenemos la célula madre pluripotencial. ¿Qué características tiene? Pues esta tiene una capacidad más limitada de producir simplemente cualquier célula que genere cualquiera de las tres capas germinativas, sea esta endodermo, mesodermo o ectodermo. Algo muy importante, que la diferencia de la anterior jerarquía, la primera, que es que no produce tejidos extraembrionarios. Como habíamos dicho, la placenta es un ejemplo claro de tejido extraembrionario. En este caso, la célula madre totipotencial podría producir placenta, mientras que la pluripotencial solo va a producir lo que es correspondiente a las tres capas germinativas o germinales, y pues no produce la placenta. Y como tercer jerarquía tenemos la célula madre multipotencial. ¿Qué características tiene esta célula? Pues tiene la capacidad, incluso más reducida que la anterior jerarquía, de producir solo células de una misma capa germinal. O sea, solo puede producir células que deriven bien del endodermo, o bien del mesodermo, o bien del ectodermo. No de las tres como de la anterior. Esta solo puede producir de una capa germinal. Bueno, vamos a decir que estas células son las encargadas de reemplazar diariamente incluso las células que van muriendo en nuestro organismo. Aquí tenemos como ejemplo la principal y la que trata el tema de hemopoiesis, que es la célula madre hematopoyética o stem cell. Seguimos y vamos a definir dos términos que son importantes en hemopoiesis: la proliferación y la diferenciación. La proliferación no es nada más que un incremento en la cantidad o número. ¿De qué? De células. Mientras que la diferenciación es aquella circunstancia que hace diferentes o distintas dos cosas. No sé si me dejo entender. O sea, se trata de dos cosas que no tienen relación entre dos células. Eh, Englobamos y decimos que la stem cell va a participar tanto en la proliferación como en la diferenciación celular. Tenemos algo importante que recalcar acá, que es que la radiación y la quimioterapia causan una supresión en la médula ósea, supresión en las stem cells. La radiación existen de dos tipos, que es la ionizante y la no ionizante. La no ionizante es aquella que no provoca daño ni ruptura de los átomos, mientras que la ionizante es aquella que rompe y destruye la estructura atómica. Entonces, la no ionizante pues es irradiada, digámoslo así, por radios celulares, antenas, teles,
mientras que la ionizante pues está en los rayos X, como ejemplo principalmente, las plantas nucleares, entre otras, ¿no? Lo que causan estos dos, tanto la quimio como la radiación, son la muerte o destrucción de las células madre o stem cell. La quimioterapia, recalcamos, y hay que mencionar algo importante acá, que la quimioterapia también tiene la propiedad destructiva, como habíamos mencionado, pero lo hace mediante sustancias químicas. Bien pueden ser fármacos o bien puede ser otra sustancia química que pueda destruir estas células madre. Entonces, la quimioterapia, tenemos un fármaco en especial que tenía un efecto colateral, que era el cloranfenicol, que tenía precisamente el efecto de causar aplasia medular. Bueno, y seguimos. La hematopoiesis vamos a dividirla en dos grupos, ¿ya? La mielopoiesis por un lado y por el otro lado la linfopoiesis. La mielopoiesis a la vez se divide en dos, eritropoiesis y leucopoiesis. Bueno, la mielopoiesis entonces va a ser aquella proliferación y diferenciación dirigida hacia los eritrocitos y hacia los granulocitos, mientras que la linfopoiesis va a ser dirigida a la proliferación y diferenciación de los agranulocitos, en este caso los linfocitos. Tenemos reguladores hematopoyéticos y con esto nos referimos a aquellos o aquellas sustancias o componentes que van a permitir activar o desactivar el proceso de la hematopoiesis. Como agentes estimuladores tenemos principalmente el estroma. El estroma lo van a encontrar en cualquier libro de histología y el estroma es considerado el microambiente inductivo hematopoyético. ¿Qué quiere decir? Que es un hábitat en el cual la célula, la stem cell que habíamos mencionado, tiene la capacidad y tiene la calidad, los nutrientes necesarios para poderse proliferar y diferenciar, y así realizar sus funciones correspondientes. Tenemos como otro activador o estimulador las citoquinas. Las citoquinas las van a encontrar en cualquier libro con el nombre de interleucinas. Sirven como estimuladores de colonias. Bien, tenemos una abreviatura que es la FEC, que es factor estimulador de colonias. Dependiendo del linaje, van a participar varios tipos de interleucinas. La eritropoyetina es un componente que lo van a encontrar abreviado en otros libros, simplemente se lo conoce como EPO. Algo muy importante de la eritropoyetina, que se los puse aquí en recuadro, es que a la eritropoyetina lo activa el factor inducido por hipoxia 1. Factor F inducido por hipoxia H1. El factor inducido por hipoxia 1 se activa ante las bajas concentraciones del oxígeno en el organismo. Y este factor activa a la eritropoyetina, a la EPO. EPO lo van a conocer en otros libros, ya les he dicho. Bueno, ¿qué función cumple la eritropoyetina? La de estimular a la producción de glóbulos rojos. Vamos a decir que la eritropoyetina la sintetiza o la secreta 90% el riñón y un 10% el hígado, vaso y MO. La trombopoyetina, seguimos con otro estimulador, es aquel que va a actuar a nivel del megacariocito y es responsable de la proliferación, de la producción de plaquetas o trombocitos. Tenemos al otro lado los factores inhibidores, los que van a desactivar el proceso hematopoyético. Entre esos tenemos los inhibidores de la síntesis de ADN, que son algunos fármacos, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de necrosis tumoral beta, como el factor de crecimiento transformante beta
también van a inhibir que esta célula, la stem cell, pues prolifere y se diferencie. El interferón gamma es producido por una célula específica que es el linfocito. El linfocito produce este interferón que también inhibe o desactiva la hematopoiesis. La lactoferrina es producido por los neutrófilos, como habíamos visto en un tema anterior, y pues también inhibe este proceso que es la hematopoiesis. Tenemos entonces estimuladores e inhibidores. En resumen, los habíamos mencionado rápidamente, sin embargo el conocimiento no queda ahí. Los inhibidores de la síntesis de ADN son principalmente fármacos que los van a ver en cursos superiores. Y otros componentes son secretados por células, si se dan cuenta. Y bueno, finalmente en esta diapositiva tenemos distintos huesos. Existen 3 tipos de huesos, que son los largos, los cortos y los planos. En el caso de los huesos cortos y largos, la médula ósea va a encontrarse en la parte central. Tenemos el ejemplo, un hueso largo, un fémur, tiene su diáfisis, parte central, epífisis en los extremos y metáfisis uniendo la diáfisis con la epífisis. En la diáfisis va a encontrarse capas de tejido compacto, hueso esponjoso, y se va a encontrar la médula ósea. Igual en los huesos cortos va a haber esta disposición. En los huesos planos hay algo que hay que mencionar acá, que es que estos poseen tabla interna, tabla externa, y poseen la médula ósea en su espacio intermedio, a la manera de un sándwich. Vamos a decir que en este caso de los huesos planos, la médula ósea se la conoce como diploe. Bueno, con esto habríamos concluido esta primera parte, que es la de hematopoiesis. Y bueno, si el video te gustó, pues no olvides de dejar tu pulgar arriba y suscribirte a mi canal. Subo contenido cada semana, sígueme en las redes. Muchas gracias.